Gloria al Señor. Bien, hemos leído unos versículos en la primera carta de Juan, unos versículos muy interesantes. Juan, el discípulo amado del Señor, aquel que en todas sus cartas la palabra amor se puede leer no una ni dos veces, sino muchas veces. No siempre fue de esa forma. Juan, que escribió el Evangelio que lleva su nombre, que escribió Apocalipsis, que escribió 3 cartas universales, no siempre fue de esta forma. Hubo un día en el tiempo en el cual Jesús se acercó al borde del mar de Galilea y vio allí a unos hombres que estaban en unas barcas. Uno de ellos era Pedro. Le llamó a Pedro y Pedro, cuando vio alguna serie de cosas, se lanzó de la barca y dijo: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y allí estaban en otra barca Juan y estaban Santiago, ambos hijos de un hombre y de una mujer, ¿verdad? En la palabra de Dios vemos como cuando Jesús los llama, ambos saltan de la barca y le siguen. Aquellos hombres, aquellos 2 hermanos, tenían un carácter, cuando Jesús los llama, muy particular. Algunos de nosotros también a veces se nos muestra ese carácter un poquito duro. Cuando bajaron de la barca y Jesús habló con ellos, les dijo: vosotros os apellidaréis los hijos del trueno, los Boanerges o Bonaerges, ¿no? Siempre tengo la dificultad, lo he anotado por aquí porque no recuerdo. Boanerges, hijos del trueno. ¿Cómo sería el carácter de estos 2 hombres para que Jesús les pondría este apodo? En Mateo 3, 17 vemos que Jesús les llama de esta forma: vosotros seréis Boanerges, los hijos del trueno, porque tenéis un carácter impresionante. Y ¿sabes una cosa? Su carácter no cambió sustancialmente a lo largo de los 3 años y medio que estuvieron pegaditos a Cristo Jesús. 3 años y medio estuvieron al lado del Señor, aprendiendo, viéndole cómo hacía las cosas, cómo explicaba las cosas, y el carácter de estos 2 hombres no cambió sustancialmente. De tal forma que en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, en uno de los viajes que Jesús hacía de norte a sur al pasar por Samaria, dice que entraron a una ciudad donde no les quisieron recibir. Samaria era una zona algo así como, había allí peleas casi, ¿verdad? Y viendo que eran judíos y que iban de camino a Jerusalén, dijeron: no, iros de aquí, no queremos saber nada de vosotros. Y ahí estaban los hijos del trueno, al lado de Jesús. Y le dicen: Maestro, ¿quieres que mandemos descender fuego del cielo para que los consuma? Imagínate, los discípulos de Jesús hablándole a Jesús de esta forma. Pero qué insubordinación, qué educación es esta. ¿Cuántas veces no te has encontrado, verdad, con alguna persona que te ha herido? Igual te ha dicho algo que no te ha gustado. Y la primera cosa que ha venido a tu vida es: ¿por qué no vendrá fuego del cielo y lo consuma? Me lo quita del medio porque no quiero saber nada de él. ¿Cuántas veces, verdad? Pues el carácter de estos 2 hombres era de esta forma. Ya casi, en el final del ministerio de Jesús, en el último viaje que él hizo a Jerusalén, un instantito antes de que él llegara a Jerusalén con los 12, allí se acercan a Jesús la madre de estos 2 chicos. Junto con ellos le dice, les pide algo. ¿Sabes qué es lo que les pide, no? Lo sabes, ¿verdad? Señor, me gustaría, si fuera posible, si tú que lo puedes todo y que eres el rey de reyes, nos gustaría que en tu reino mis 2 hijos se sentaran, uno a tu izquierda y otro a tu derecha. Anda, que no pedía nada la señora. Ay, Señor, los hijos del trueno. Pero algo pasó en la vida de Juan.
Algo pasó en la vida de este hombre que en un instante o progresivamente, pero llegó a cambiar. Llegó a cambiar. Y de ser un hijo del trueno pasó a llamarse el discípulo del amor. Y el carácter de Juan cambió tremendamente, de tal forma que, como dije, si tú lees el Evangelio de Juan, cuando él lo escribe casi 60 años más tarde de la muerte de Cristo, o estas cartas de Juan, o el mismo libro de Apocalipsis, que uno lo lee y se queda sorprendido de las cosas que hay, pero ves ese tizne, ves es el condimento de amor con el cual Juan escribe, por supuesto, inspirado por Dios, pero el carácter de este hombre había cambiado de una forma tremenda. Tú puedes ver en todas las cartas de Juan que el carácter suyo cambió radicalmente. Algo pasó. Esto, sabes, nos muestra dos cosas importantes. Antes hemos dicho que se puede estar lejos de Cristo o cerca, o puedes estar allí al lado de Él, ¿verdad? Y puedes estar de estas tres formas, lejos, cerca o al lado de Él, pegadito a Él, arrimado a Él continuamente, clamando todos los días, pero tu carácter seguir siendo de la misma forma, rudo, tosco, difícil. Y puedes estar al lado de Cristo y no has cambiado el carácter. Alguien dijo que el carácter es lo que más le cuesta al Señor cambiar en la vida de un hijo suyo. Y yo lo creo. Podremos dejar de ser mentirosos, ladrones, dejar de ir a sitios que no nos vienen bien, podemos dejar de pensar de cierta forma, pero el carácter, eso que salta cuando a uno le aprietan un poquito las tuercas, ¡oh! Ese rugir que a veces viene de nuestra vida, ese carácter es lo que más le cuesta al Señor cambiar. Es con lo que más pelea. Amén. Bueno, pues nos muestra que aunque estemos al ladito de Jesús, el carácter nuestro puede no ser cambiado. Y también nos muestra una cosa, que si abrimos nuestro corazón al Señor, por muy duro, por muy tosco, por muy difícil que nuestro carácter sea, Él lo puede cambiar. También esto es verdad. Porque la vida de Juan es una muestra clara. La vida de Juan cambió radicalmente de ser el hijo del trueno a ser el discípulo del amor. Cambió por completo, radicalmente. Amén. Pero se tiene que dar una circunstancia, y es que dejemos que el amor de Dios inunde cada rincón de nuestra vida. Porque a veces en nuestro ser uno tiene guardaditos, hay algún rinconcito, no sé, del tuétano de los huesos o qué sé yo, de alguna zona por ahí de nuestro cuerpo, que cerramos la puerta y decimos, aquí no entra, Señor. Esto es terreno privado. Aquí ni se te ocurra, porque no puedes. Amén. Vamos a volver a leer estos versículos que hemos leído en Primera de Juan, en el capítulo 2, versos del 1 al 6, para poder recordar un poquito, porque son interesantes, impresionantes estos textos. Vamos a verlos despacito, como sabes que me suele gustar hacer de vez en cuando. ¿Lo tienes tus Biblias? ¿Has traído Biblia? ¿Has traído Biblia? ¿Quién se ha dejado en casa la Biblia? A ver, de una forma honesta, ¿quién se ha dejado en casa la Biblia? ¿Nadie? Bueno, qué bien. Vamos a leerlo. Primera de Juan, capítulo 2, versos del 1 hasta el 6, dice Juan, y mira qué tizne de amor. Él podría decir, hijos de Dios, podría decir así, y es verdad, pero no dice, hijitos míos. Qué cambio, ¿verdad? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ahora, que cuando Juan escribe de esta forma, inspirado por Dios, y dice, estas cosas, ¿a qué cosas se refiere? Evidentemente a lo que está antes de eso, en el capítulo 1. No lo vamos ahora a leer, pero yo me gustaría poder depositar la confianza de que lo vamos a leer en nuestra casa con tranquilidad, para ver a qué se estaba refiriendo Juan. ¿Qué podía haber escrito Juan antes que podía ayudarnos a no pecar? ¿Cuántos quieren no pecar? A ver, ¿cuántos queréis no pecar? Bueno, aquí tenéis una ayuda para que esto no pase.
A veces uno dice, es que no sé qué hacer para no pecar. Pues ya lo tienes aquí. Hijitos míos, dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si con todo, si alguno hubiere pecado, él dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hoy los jueces, los abogados, agarran la ley y cogen lo que les interesa, y lo que no les interesa no lo mencionan o no lo cogen o lo intentan dar un giro. ¿Para qué? Para favorecer a una persona, aunque sea más culpable que nadie. Uno a veces se sorprende, ¿verdad?, cuando en España, desde que hace unos años se puso la democracia, ya no hay culpables, ya son presuntos culpables. Aunque se le haya visto claramente, es un presunto. Y yo a veces me río, ¿verdad? Porque si le han pillado con las manos en la masa, no es un presunto, es culpable, punto. Ahora, como tiene que haber un juicio y el abogado suyo lo defenderá a carta y espada con la ley en la mano, pues uno a veces se queda sorprendido y las sentencias de los jueces a veces son irrisorias y en algunos casos es el pueblo el que tiene que salir a la calle diciendo ¡ya basta! ¡Ya basta! Pero no, aquí no es de esta forma, porque tenemos a Jesucristo el justo. Y Jesucristo no se corta un pelo en decirnos ¿has metido la pata? ¿Por dónde vas? Él no va a suavizar el asunto diciendo, bueno, sí, no te preocupes. No. Si eres un mentiroso, Él te lo va a decir. Al contrario, el otro, el adversario, no pasa nada. Sigue mintiendo, es porque eres débil ahí, pobrecito. No, pero tú tranquilo. El muy sinvergüenza sabe lo que hay luego, pero no te dirá la verdad nunca. Jesús te pondrá las cartas sobre la mesa y te dirá, si continúas por ahí, te vas derechito al infierno. Aunque hay algunos que dicen que no existe el infierno. Bueno, ya verán ellos. Pero Jesucristo no, es un abogado sobre nuestros pecados. Dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Verso 2 dice, y eres la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Qué interesante es saber que la sangre de Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo en la cruz, no solamente puede perdonar nuestros pecados, sino los de todo el mundo. ¿Cuál es la diferencia? Pues la que estamos diciendo continuamente, la aceptación de eso o la no aceptación. Pero que Jesucristo murió por los pecados de todo el mundo está aquí más claro que el agua. ¿Bien? Verso 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Verso 4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Es interesante porque la mentira, escúchame bien, que nosotros la vemos como algo rutinario, como algo común, como algo bueno, que no es grave. Jesucristo lo ve posiblemente después de negar a Dios el Padre, posiblemente sea el tercer mandamiento más peligroso. Apocalipsis al final hay dos partes en las cuales dice quiénes no entrarán en el reino de los cielos. Y en los dos casos menciona los mentirosos. La mentira es un asunto muy delicado, aunque nosotros no le demos importancia. Es muy delicado. Por eso cuando alguno habla conmigo, algún hijo de Dios habla conmigo y dice, de verdad te digo, voy a serte sincero. Y yo le digo, para un momento, es que eso es lo que tienes que ser siempre. No me digas que hoy me dices la verdad, es que tienes que decirla siempre. No puedes permitirte el lujo de no decirla. Tengo que ser sincero siempre. Por favor, un hijo de Dios no debe decir, te soy sincero. Es que eso hay que hacerlo siempre, amigo mío. ¿Entiendes lo que digo? ¿Entiendes, verdad? Claro, sé que es una frase que se dice fuera, pero es que nosotros no somos de fuera, ¿o sí? No, ¿verdad?
Tiene que haber una diferencia entre los de fuera y nosotros. Y esta es una parte de ella. No podemos usar ciertas frases como esa. Porque la sinceridad tiene que ser la regla de nuestra vida. La transparencia tiene que ser la norma en nuestra vida. La verdad tiene que ser lo cotidiano en nuestra vida. No podemos permitirnos el lujo de mentir ni un poquito. No. La verdad, aunque duela, tiene que estar dicha siempre. Yo tengo un nieto de 5 años y a él le gustan las cosas claras. Él habla mucho, no sé si sabéis quién es Aner, alguna vez habréis estado hablando con él. Él se pone delante tuyo y te habla como una persona mayor y requiere respuestas como una persona mayor. A veces me he dejado llevar un poquito porque es niño y me mira así y dice, ¿qué? Y digo, no, es cierto. Y hay que hablar con él de verdad, porque no es tonto. Y nadie es tonto. ¿Amén? Verso 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Otra vez, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto, dice Juan, sabemos que estamos en él. Mira, este es un indicativo para ti, para saber si verdaderamente estás o no estás en Cristo. Es que yo no sé si voy a ser salvo, no sé, ¿cómo podría saber si de verdad estoy? Aquí lo tienes. Juan también es una persona clara. El último verso, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Gloria a Dios. Qué versículos, ¿verdad? Ahora, no voy a explicar todos los versículos, aunque algo he hecho en este tiempo cortito, ¿verdad? Hay una palabra que cuando yo leía estos versículos sonó como una campanilla. Fíjate en esta palabra porque es importante. Dice el verso 2, refiriéndose a Jesús. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Cuál es esa palabra que me llamó la atención? La propiciación. Cuando yo leía propiciación, digo, propiciación, ¿qué es eso? Me suena a algo que está en el medio de, algo que hace la función de, algo que nadie puede hacer sino eso. Y me vino a la mente propiciación. ¿De dónde puede esa palabra venir? ¿De qué lugar puede venir la palabra propiciación? ¿Qué significado tiene esta palabra tan importante que de tan fuerte forma sonó en mi corazón? Propiciación. Y yo notaba de Dios, habla de esto, porque es importante la propiciación. ¿Qué quiere decir esta palabra? ¿Por qué el Señor marcó en mi vida de tal forma como que esta palabra es muy importante y muy necesaria y es fundamental que la tengamos bien asentada en nuestra vida? Propiciación. ¿Qué quiere decir Juan cuando dice que Jesús es la propiciación? Nos tenemos que ir inevitablemente a muchos años atrás, muchos siglos atrás, cuando Dios le llama a Moisés y le empieza a dar instrucciones sobre cómo tenía que ser su pueblo, sobre cómo tenía que hacer las cosas, y Dios le dice a Moisés y le da instrucción sobre cómo tiene que ser un lugar donde Dios se va a manifestar al pueblo. ¿Alguien sabe de qué hablo? El tabernáculo. El tabernáculo. Dios le da instrucciones a Moisés de la misma forma que se las dio a Noé. Tú puedes leer allí cuando en el Génesis Dios le habla a Noé y no le dice, bueno, Noé, hazme un barco. No le dice así. Dios, cuando nos da instrucciones, Dios se sienta tranquilamente y nos dice, apunta, porque te voy a empezar a hablar. Apunta. Y nos da instrucciones detalladas y minuciosas. Tú puedes leer cuando Dios le dio instrucciones
a su hijo Noé, dijo, mira, hazme un arca así, 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 que mira, así, 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 y la haces con esta leña, la calafateas con esta brea, y lo haces en esta forma, y le pones arriba instrucciones detalladas. Y a Moisés hizo exactamente igual. Hazme un tabernáculo, una tienda de campaña, de esta forma, con estas telas, que tenga esto y que sea así, 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 así. Y uno lo lee y se queda, dice, bueno, y no podía haber hecho una tienda, no sé, ir ahí a Decathlon y comprar una tienda y ya está. Pues no. Dios no quiere eso. Dios, cuando nos da instrucciones para nuestra vida, de algo que quiere, se sienta y requiere que nosotros nos sentemos con tranquilidad, porque vamos a hablar y Dios habla con nosotros y nos va dando instrucciones. Amén. El tabernáculo, uno se lo imagina al principio como una enorme tienda, realmente no era tan grande. No era muy grande. Pero dentro de lo no grande que era, albergaba cosas grandiosas, albergaba en su modesta medida las cosas más grandes que pueda haber. Y para el pueblo de Dios, el tabernáculo y su contenido eran de suma importancia. Ahora, a mí me gustaría hacer una pregunta así, que alguien la sepa de verdad. No empecéis, pues yo creo recordar que... No, alguien que de verdad lo sepa y que se levante, se ponga a pie y diga, en tal parte estaba esto, en tal parte está y en tal parte esto. Yo estoy necesitando ahora de alguien que nos pueda recordar rápidamente cuál era el mobiliario que había en aquella tienda de campaña. ¿Dónde estaba cada una de las cosas? ¿Qué había en el atrio? ¿Qué había en el lugar santo? ¿Y qué había en el lugar santísimo? ¿Alguien lo recuerda bien? ¿Claro? Pues venga. ¿Nadie? Bueno, pues nada, no pasa nada. En el atrio, al aire libre, eso era lástima, porque yo iba a dar un premio. Pero bueno, ya está. Se pasó el tiempo, lo siento. En el atrio, al aire libre, se encontraban dos cosas. El altar del holocausto y la fuente de bronce. Al aire libre estaba. Luego había una tienda de campaña, vamos así a decirlo, con dos partes. En una parte estaba el lugar santo. Y en el lugar santo había tres cosas. Una era el candelabro de 7 brazos, ¿recuerdas? Uno como ese, pero más grande, de oro. Uno como este de ahí. Esposa, ¿puedes, por favor, lo coges y lo enseñas así a todos? Ese. El candelabro de 7 brazos. Y mi esposa no estaba atenta, ¿eh? Vamos a hablar luego en casa. Así, en alto. Es que todos vean. Un candelabro como ese, pero de oro macizo y de aproximadamente 1,20 m de alto. 1,20 m, 1,50 m. Cuando estuvimos allí en Jerusalén, vimos una réplica en oro macizo cubierta, estaba protegida, guardias al lado, pero era precioso, ¿verdad? Un candelabro, una cosa así alto, por eso digo 1,50 m, por ahí más o menos, y de oro macizo, impresionante. Impresionante. Pero era un candelabro que, al margen de ser de oro, tenía una función. Hoy no vamos a verla, pero por supuesto la función, una de ellas era dar luz, porque claro, esto ya era una tienda tapada con techo y no había... Hoy vamos a casa y es fácil hacer así clock y ya tienes luz, ¿verdad? Pero en aquel tiempo no había clock. Había que dar luz y el candelabro cumplía esa función. Luego había también otras dos cosas más. Uno era la mesa de los panes de proposición. Se cambiaba cada 7 días. Tú sabes. Y luego había un altar pequeñito, más o menos, que era el altar del incienso. El sumo sacerdote diariamente entraba allí y encendía el incienso. ¿Para qué? Para que todo el lugar santo y el lugar santísimo se inundara de ese aroma del incienso, que no son estas varitas que venden los hindúes. No es eso. Eso es un símil. El incienso son como una especie de piedras. Se prensaban esas piedras, se hacía un polvo con ellas y se quemaba el incienso. Y eso daba un olor grato.
en toda la estancia. Y luego estaba adentro del lugar santísimo, que había dos cosas. Y dices, Carlos, había una solo. No, había dos cosas. ¿Alguien se acuerda de estas dos cosas? ¿Cuáles eran? Si alguien lo sabe, que se ponga en pie y diga, estas dos cosas eran. No empecemos. ¿Alguien lo sabe? ¿No? Se acabó el tiempo. ¿Lo sabes o no lo sabes? Pues dilo. Había dos cosas. La presencia de Dios no es un mueble, eso es algo... La tapa, muy bien, la tapa. Como te diga Moisés, verás. No puedo dar el premio, qué lástima. Yo digo, a ver si lo puedo dar. Una era el arca del pacto y la tapa efectivamente tenía un nombre y era el propiciatorio. Y de ahí viene la palabra propiciación. Del propiciatorio. ¿Por qué? Porque en el arca del pacto como tal, que estaba hecha de madera de acacia, recubierta por dentro y por fuera de oro puro, pero era de madera de acacia, estaban tres cosas. ¿Qué tres cosas eran? A ver, una era, dos era y tres era. ¿Quién lo sabe? Que lo diga ya. Las tablas de la ley. La vara que floreció y una urna con una muestra del maná. Esas tres cosas estaban dentro del arca y significaban la provisión y la fidelidad y la ley de Dios. Allí estaban en ese arca, pero allí no estaba la presencia de Dios. Aunque haya visto Indiana Jones y el arca perdida y cuando abre el arca sale de allí, del arca. ¡No! ¿Cómo nos engañan, verdad? Ayer estuvimos en casa viendo alguna película de, ¿cómo se llamaba? Éxodo y dioses y reyes, alguna cosa. Y cuando empezamos a ver las barbaridades, decían, vámonos a la cama, por favor. No hay quien soporte esto. Con lo fácil que es leer en la Biblia y hacer una película de la Biblia. ¿Por qué tenemos que inventarnos cosas? Se han hecho películas de Jesús, incluso hijos de Dios han hecho películas de Jesús y han tergiversado. ¿Pero por qué es tan sencillo leer la Biblia y hacer una película de esto y ya está? Tan fácil. ¿Por qué hay que cambiarlo? ¿Por qué? Bueno, la presencia de Dios se manifestaba en el propiciatorio. El propiciatorio era junto con él. Y el candelabro, todo de oro puro. Era una tapa, como Erwin dijo, sí, es cierto, para tapar el arca, pero era de oro puro, de oro macizo. No tenía nada de madera, no era bañado en oro, como dicen. Era de oro puro. Y en la tapa había ¿dos qué? Querubines. Vamos a decirlo enfrentados, pero no porque estuvieran enfadados, sino porque estaban... pero con la cabeza postrada, pero con la cabeza así, y con las alas tocándose con las alas, con la punta de las alas. Y del centro del propiciatorio, del centro donde estaban los ángeles, ahí la presencia de Dios se manifestaba. Pero no estaba en el arca, estaba en el propiciatorio. Esta es la clave. Y tú sabes que la presencia de Dios se manifestaba al pueblo de dos formas. De día y de noche en. De día en columna de nube y de noche en columna de fuego. Y además una cosa importante que Dios le dijo a Moisés de forma clara. Mira, Moisés, cuando la nube o el fuego estén paraditos, el tabernáculo ni se mueve y el pueblo ni se mueve. Y podrá estar pasando una hora como un día, como varios años. Ahora, cuando la columna de nube o de fuego se mueva, el pueblo y el tabernáculo se mueve. Cuando estuvieron en la base del monte, ¿y qué monte? Sinaí. Estuvieron allí varios años en los cuales Dios dio la ley a Moisés. Y Moisés se la dio al pueblo. Y en todo ese tiempo la columna de la presencia de Dios sobre el
propiciatorio estaba detenida. Pero hay un instante en el cual la columna se mueve y rápidamente Moisés dice, venga, chicos, hay que levantar la tienda de campaña, levantar todas las tiendas, 1 millón de personas desplazándose. ¿Por qué? Porque la columna se mueve. ¿Qué nos muestra esto? ¿Cuántas veces nosotros tomamos decisiones, hacemos cosas en nuestra vida y la presencia de Dios no nos respalda? Por eso Moisés le dijo a Dios, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos muevas de aquí. Si tu decisión es quedarte aquí, nos quedamos aquí. Pero si tú te mueves, nos movemos. ¿Cuántas veces tomamos decisiones? O hacemos cosas, o vamos aquí y allá y compramos, vendemos, traficamos. Y la presencia de Dios no nos respalda. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Tú no sé, pero yo muchas. Para vergüenza mía, evidentemente. Claro que sí. Pero me atrevo a decir que todos. Y las que vamos a hacerlo. Ahora no es lo que Dios quiere, no es la forma. Dios nos dice, si yo no me muevo, tú no te mueves. Si yo me muevo, tú te mueves. ¿Por qué? Porque tú eres un siervo mío. A veces uno tiene a Dios como si fuera nuestro siervo. Señor, ayúdame porque estoy enfermo, porque tengo una deuda, porque me ha venido no sé qué, porque se me ha roto el coche, porque me ha robado. Y una vez que el Señor responde y nos resuelve, si te he visto, no me acuerdo. ¿Nos pasa o no nos pasa? Continuamente, ¿verdad? Sí. A veces he ido a una, sin desmerecer ni menospreciar, pero he de decirlo así, alguna vez he ido a una misa y me duele cuando el sacerdote se da la espaldita, va allí al rinconcito, abre la puertecita, saca supuestamente la presencia de Dios y cuando acaba de repartirla a los que vienen, la mete otra vez y cierra las puertas. Ya encerramos al Señor, no me interesa saber nada de Él. Es una lástima. Somos siervos de Dios. No es el Señor siervo nuestro. ¿Entiendes? Es diferente. El propiciatorio cubría el arca del pacto. La presencia de Dios se manifestaba desde el propiciatorio hacia el cielo o desde el cielo hasta allí, como tú quieras. Da lo mismo, ¿verdad? Ahora, recuerda, si Dios avanza, nosotros avanzamos. Si Dios se queda quieto, nosotros nos quedamos quietos. Ahora bien, el arca del pacto y la tapa estaban en el lugar santísimo, ¿sí? El propiciatorio. Ahora, al lugar santísimo no podía acceder cualquiera. Cualquiera no podía acceder. Solamente una persona. Y ese era el sumo sacerdote. No podía acceder cualquiera. Ni Moisés podía acceder adentro. Solamente el sumo sacerdote. Y además no podía hacerlo cuando él quisiera. Solamente una vez al año. Y solamente podía hacerlo en un cierto día marcado por Dios. Y para un fin específico. Y de una forma conforme Dios se le había dado a su siervo. Moisés, dile a tu hermanito Aarón que cuando en el 7º mes, en el 10º día, sea el día de la expiación, tiene que entrar al lugar santísimo de una cierta forma, vestido de una cierta forma, lavado antes y después, porque como no sea así, morirá en el acto. Y esta era la razón por la cual se dice, por lo menos he visto en algún sitio, sabéis que una de las prendas del sumo sacerdote, por abajo tenía una granada y una campanilla. Sí, estaba lleno. Y mientras el sacerdote hacía sus cosas, iba clic, 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 clic. Pero si el sacerdote caía muerto, ya no había clic, 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 clic. Entonces se dice que le tenían atado al sacerdote con una cuerda
tobillo, de tal forma que si las campanitas dejaban de hacer clic, 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 la única forma de sacarlo era tirando de la cuerda, porque cualquiera que se atreviera a entrar allí caía muerto también. Esto era así. Esto era así. Y lo sabían. Y no transgredían la ley de Dios. ¿Cuántas veces nosotros transgredimos la ley de Dios sabiendo que podemos caer muertos? Hubo dos personas en el libro de los Hechos que se atrevieron a transgredir esto. ¿Y qué les pasó? Murieron en el acto. ¿Te acuerdas quiénes eran? Lo sabes, ¿verdad? Venga, dilo, Melanie. Ananías y Zafira. ¿Y por qué murieron? Por mentir. Ay, la mentira. Pero sí, no pasa nada, ¿verdad? La mentirijilla, ya ves tú. Pues cuidadito con esto, que es un asunto delicado. La mentira. El sumo sacerdote solamente podía entrar una vez al año al lugar santísimo. En el lugar santo, que era donde estaban, ¿qué otras cosas? El candelabro, la mesa de los panes y el altar del incienso. Al lugar santo podían entrar, además del sumo sacerdote, una vez al día. ¿Para qué? Para encender el incienso. Entraban cada cierto tiempo, cada ciertos días, los sacerdotes. ¿A qué? A cambiar cada 7 días los panes y a mantener encendidas las 7 lámparas y a recortar las mechas. Esto era su función todos los días, o cada 2 o 3 días, cada 7 días. Pero solamente podían entrar a ese lugar los sacerdotes y el sumo sacerdote. En el atrio ya estaban el resto de los sacerdotes haciendo otras cosas, quemando los holocaustos, lavando la fuente de bronce, lavando... ¿Vale? Entonces, hemos dicho que el sumo sacerdote solamente podía entrar una sola vez al año, al 7º mes y en el 10º día. Y tenía que hacerlo de una cierta forma. ¿Vale? Ahora, si tú quieres leer en casa en el libro del Levítico, en el capítulo 16, vas a poder ver y a leer cómo Dios le dio instrucciones a su siervo para que el sumo sacerdote entrara y fuera acompañado de una serie de cosas, hiciera las cosas en un orden exacto, conciso y minucioso, porque si se desviaba a la mínima, caía muerto en el acto. Ahora, yo te voy a resumir lo que pasaba ese día. Pero tú puedes verlo en casa tranquilamente. Mira, hoy hace un día terrible, no se puede ir a la calle. Pues tú te quedas en casa esta tarde tranquilamente y agarras la Biblia y dices, voy a ver cómo se hacía. Será bueno. Pero yo te lo voy a resumir. El sumo sacerdote tenía que entrar. Antes de entrar tenía que lavarse por completo. Y luego se vestía las vestiduras y entraba al lugar santísimo. Pero antes tenía que hacer algunas cosas. Se tenía que ir acompañado de un becerro, el becerro de la expiación. Él degollaba el becerro y con la sangre rociaba 7 veces y Dios le dice hacia el lado oriental del propiciatorio. O sea, no podía ser así, no, hacia el lado oriental, es decir, hacia el este, y solamente hacia el este, y 7 veces con el dedo untaba la sangre y echaba así. Tú dices, pues vaya cosa, da lo mismo que lo haga. No, es que Dios es minucioso, recuerda. Dios se toma muy en serio el perdón de nuestros pecados, pero hay que hacerlo de una forma como Él quiere, porque Él es Dios. Y el resto sobra. ¿Amén? Entonces tenía que hacerlo, rociar 7 veces hacia el lado oriental. Y luego cogía un macho cabrío. Ahora, ¿por qué? Se me pasó decirte porque es una cosa importante.
el sumo sacerdote se lavaba primero, se vestía y rociaba luego 7 veces con un becerro que era el becerro de la expiación por sus pecados propios y por los de su familia. Primero, para poder entrar al lugar santísimo, él tenía que estar santificado, porque imagínate si él entrara sucio o lleno de pecado. ¿Qué pasaría? Pues que iba a caer muerto en el acto. Tenía que santificar su vida primero. ¿Cuántas veces nosotros evangelizamos a la gente y estamos llenos de pecado hasta arriba? ¿Tú crees que eso va a dar resultado? Dímelo. En la misericordia de Dios quizás. Si no fuera por eso. Si no fuera por eso. ¿Cuántas veces venimos a hacer cosas, a un servicio a Dios y venimos manchados desde arriba hasta abajo o con una pequeñita mancha de decir, no pasa nada, no se va a dar cuenta nadie? El Señor sí. El Señor sí. Tu hermano, tu hermana, el responsable de los que, el pastor, igual no se dan cuenta. Posiblemente ni se enteren, posiblemente no sepan. Algunas veces me dice alguien, si tú supieras lo que hace tal hermano, digo, yo lo siento, la bola de cristal ya la tiré hace ya tiempo, ya no la uso. Pues yo no puedo saberlo, pero Dios sí. Y sabes, lo importante es que Dios lo sepa. Y si Dios lo sabe, cuidadito, cuidadito. Porque con Dios no se juega. Ahora, él tenía que estar santificado primero y junto a él toda su casa. Esto nos habla de que no solamente eres tú. Tienes que tener cuidado de cómo está tu casa. Cuando Pablo escribe las cartas y dice, requisitos para ser obispo, habla no solamente de la persona, sino de toda su casa, ¿o no? Ahora, no nos confundamos, porque cuando una persona es mayor de edad y toma las decisiones, porque si fuera tajante en cuidar toda nuestra casa, nadie podría ser siervo de Dios. Porque con todo lo que pasa hoy en el mundo. Una vez ayer al trabajo, un compañero mío, que es su iglesia es un copastor, venía cargado porque tiene un hijo que anda metido en asuntos de drogas y venía cargado y dice, Carlos, es que no sé si dejar de ser un siervo de Dios. Digo, ni se te ocurra. Es que mira, pero es que ya tienes un hijo de más de 18 años, ya puede tomar decisiones, la ley le respalda, no puedes hacer nada más que orar por él, pero no es responsabilidad tuya. Diferente, ¿entiendes? Seguro que cada uno de nosotros tenemos en nuestra casa algún cuadro familiar, X, el que sea. Y nos gustaría que no fuera así, de esa forma, porque sabemos que delante de Dios no está en orden, pero es que ya es mayor de edad. ¿Qué podemos hacer? Orar por él. Una mujer de Dios, una sierva de Dios, me dijo hace muchos años, Carlos, hace muchos años, hace igual 35, 40 años igual, casi. Dijo, Carlos, en aquel tiempo, hasta los 16 años le puedes forzar, le puedes obligar, pero a partir de los 16 solamente tienes un recurso y es orar al Señor por él, por ella. Pero hoy bajamos la edad. ¿Por qué? Porque la ley a partir de los 14, a partir de los 12 ya te permite. Te permite. Podremos hablar con él, con ella, de buenas formas, intentando, pero forzarle... muy delicado el asunto, muy delicado el asunto. Y es una pena, ¿verdad? Porque en este aspecto los judíos eran mucho más claros. Si había que usar vara, usaban vara. No soy defensor de vara, pero bueno, hay otras formas. ¿Amén? Pero desde luego, permisivo, no, para nada. Cada uno en su sitio. Amén. Entonces el sumo sacerdote primero tenía que santificarse a sí mismo para poder ser apto para entrar en el lugar santísimo. Y una vez que podía hacer esto, él cogía un macho cabrío, uno. Yo tenía dos, pero uno era el que le
quitaba la sangre y con la sangre, tú puedes verlo, rociaba otra vez 7 veces, pero esta vez lo hacía hacia el propiciatorio en el centro y en el frente, donde estaba la misma presencia de Dios. Y lo hacía en esta forma. Y de esa forma el Señor perdonaba los pecados. Ahora, mientras él hacía estas 7 veces esto, él iba diciendo los pecados del pueblo. Yo no sé si eran muchos o pocos, si estaba ahí con una hoja apuntado, pero desde luego los tenía que ir diciendo, los pecados de todo el pueblo. Y luego había otro macho cabrío, que no le mataba, pero ponía sus manos sobre él y luego lo llevaba al desierto y lo dejaba allí a que muera. Y allí era donde se quedaban los pecados. Por eso dice que cuando el Señor perdona nuestras faltas, no se acuerda de ellas porque es algo así como si las echara en el fondo del mar, como si las enviara al desierto, donde ya ni se sabe dónde están. Él no se acuerda. Aunque, como he dicho varias veces, a nosotros nos gusta bucear hasta el fondo del mar para recuperar esos pecados. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? Regresar a nuestra vida pasada porque era más grata. Bueno, gloria a Dios. Y después el sumo sacerdote volvía a salir, se quitaba las vestiduras y se tenía que volver a lavar otra vez. Y tenía que cumplir todo ese ritual, vamos así a decirlo. Y lo hacía una vez al año. En el 7º mes, en el 10º día, que era el día de la expiación. ¿Ven? Ahora, recuerda, ¿qué libro tú puedes verlo en? Levítico, en el capítulo 16. Puedes verlo en casa. Te he resumido un poquito el proceso, pero desde luego te recomiendo encarecidamente que lo leas en casa, porque es muy interesante, muy instructivo, y el Espíritu Santo sin duda te tocará. No me cabe ninguna duda, porque a mí me tocó. Y yo no soy más guapo ni más alto que tú, soy exactamente igual que tú. De la misma forma, con las mismas faltas, necesidades, pecados y todas esas cosas. Hebreos, en el capítulo 9, Hebreos, este libro tan maravilloso de la Biblia que a veces nos cuesta leer porque es un poquito, ¿cómo decir?, incomprendido, pesado. No nos gusta mucho leer Hebreos, pero es importante leerlo. ¿Por qué? Porque Hebreos es una muestra clara de quién es nuestro sumo sacerdote. Y es Jesucristo. Hebreos 9, encontramos también resumido lo que hemos explicado ahora y añade alguna cosa más del sacrificio y de la muerte de Cristo en la cruz. Y de lo que Jesucristo en la cruz obtuvo en beneficio, recuerda, como Juan dice, de toda la humanidad, no de unos pocos, no de los que son salvos solamente, sino de toda la humanidad, de toda por completo. A ver, en el día de la expiación, te recuerdo, el sumo sacerdote tenía que coger un becerro para expiar su casa. Y luego cogía un macho cabrío, lo degollaba 7 veces. ¿Para qué? Para expiar los pecados de todo el pueblo. Y luego salía otra vez y se volvía a lavar. Vamos a buscar el libro de Hebreos. Voy a poner aquí una marca para que luego no me cueste encontrar Juan. Sea facilito y no perder mucho tiempo. Hebreos, un poquito más atrás, un poquitín solamente, en el capítulo 9. Vamos a leer los versículos del 1 al 7. Vamos a ver. Hebreos 9, versículos del 1 al 7. Dice, ahora bien, el escritor de este libro, que se piensa que es Pablo, pero no se sabe fijo. Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Se está refiriendo el escritor al ritual y al tabernáculo. Dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte
llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Versículo 6, y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Está haciendo Hebreos un resumen de lo que hemos visto, ¿verdad? Ahora, si estos versículos los unimos a las ordenanzas que Dios dio a Moisés y al mismo tiempo vemos la muerte de Jesucristo en la cruz, la forma en que fue, lo que Jesucristo entregó en esa cruz y lo que Jesucristo obtuvo para nosotros en esa cruz, nos podemos dar cuenta que Jesucristo cumplió todas las cosas. Jesús en la cruz cumplió la función del sumo sacerdote. A él no le hacía falta un becerro para expiar sus culpas, porque él estaba libre de toda culpa. Él era en sí mismo el becerro. Pero él al mismo tiempo cumplió la función de macho cabrío, por expiación de nuestros pecados. Y él al mismo tiempo cumplió la función del macho y el cabrío que fue sacado fuera del desierto. ¿Por qué? Porque la muerte de Cristo Jesús se produjo fuera de las puertas de Jerusalén. Salió fuera de la ciudad. ¿Entiendes? Jesús cumplió todo el ritual, él lo cumplió en sí mismo. Él se ofreció a sí mismo voluntariamente. Cuando yo leía y tenía en cuenta estas tres cosas, estas tres partes de la Biblia, me reclinaba en la silla de casa y decía, Señor, qué tremendo. ¿De qué forma cumpliste al pie de la letra y con la minuciosidad que Dios exige cada una de las partes del ritual? Jesucristo las cumplió una a una y no se dejó, ni media. ¿De qué forma Jesucristo pagó por nuestras culpas, pagó por nuestros pecados? Ahora, hay una diferencia en todo lo que hemos estado... en el ritual, aquel hombre que se tenía que lavar, primeramente vestirse la ropa, se traer con un becerro, y toda esta cosa, entraba una vez al año, y solamente una vez al año. Y cuando él sacrificaba el becerro por sí mismo y el macho cabrío por los de todo el pueblo, obtenía el perdón de pecados, pero del último año. ¿Por qué? Porque a partir de ese día el pueblo continuaba pecando y no era sino hasta el próximo año que este hombre volvía a entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios, a hacer el mismo ritual y a obtener el perdón por los pecados del último año. Ahora Jesucristo no entra una vez al año al lugar santísimo. Jesucristo no muere una vez al año para tener el perdón de nuestros los pecados del año pasado. Jesucristo entró una sola vez al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Jesucristo entró una sola vez al cielo, cumpliendo el ritual, a la presencia del Padre, cumpliendo el ritual una sola vez al año. Fue suficiente para cubrir, para perdonar los pecados de toda la humanidad a través de todos los tiempos.
Es diferente. Por eso hablamos del sumo sacerdote con una S minúscula, pero hablamos de Jesucristo como el sumo sacerdote con una S mayúscula porque, mira, reconocido. ¿Cuánto nos cuesta reconocer el sumo sacerdocio de Jesucristo? Pero es importante hacerlo. No hace falta que Jesús muera cada año una vez. Algunos le matan ahí en la plaza del pueblo, una vez al año, y venga. Y algunos se lo creen, que una vez al año hay que ir ahí a hacer la muerte. Y es que algunos lo viven. Ay, pero no es necesaria una vez al año. Ya lo hizo, ya no hay que volverle a matar. Una sola vez fue suficiente y no hizo falta más. Ahora tú recuerdas un versículo que se encuentra en el libro de Isaías, en el capítulo 53. Ese capítulo tremendo que habla de la vida de Jesucristo, del sacrificio de Cristo. Y en Isaías 53, verso 5, hay un versículo que tú le conoces perfectamente. Igual nos cuesta recordarlo exactamente, pero dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora, esta última frase, y por su llaga fuimos nosotros curados, ¿de qué nos habla? ¿Cuántas veces no se ha usado esta frase? Cuando algún enfermo pasa aquí al frente, se ora por él y dice, porque la llaga de Jesucristo, la sangre de Jesucristo, nos sana de todo el pecado. ¿Qué forma de tergiversar el texto? Cuando dice, y por su llaga fuimos nosotros curados, está hablando de otra cosa. ¿De qué cosa habla? Si no lo sabes, yo te lo voy a decir. Pero antes déjame decirte, por supuesto que Jesucristo sana enfermedades, dolencias, claro que lo hace, y lo continúa haciendo, y lo va a continuar haciendo siempre. Pero no podemos usar este versículo como si fuera una frase mágica, como cuando uno dice algo, dice, en el nombre de Jesús. ¿Y qué? Como si dices, en el nombre de quien sea. Si no lo dices con la fe suficiente, no va a pasar nada. No es una frase mágica que resuelve, como quien dice, hada cadabra, pata de cabra y ya está, y pasa. No es verdad. A veces uno usa la Biblia pensando que van a pasar cosas, como si esas frases fueran algo mágico que nos da solución. Si no hay fe, no pasará nada. ¿Entiendes? Cuando dos siervos de Dios subían el templo, las escaleras, y vieron a un cojo, tuvo que haber fe en los dos hombres y en el cojo. Tú léelo en el libro de Hechos. Se dieron cuenta de que tenía fe suficiente aquel hombre para poder ser sanado. Claro que sí. ¿Y cuántas veces Jesús no dijo, ¿qué quieres que yo te haga? ¿Tienes fe? Pues ya está, resuelto. Pero si no hay fe, no va a pasar nada. Tenlo seguro. Aunque digas en el nombre de Jesús, y aunque digas en el nombre de quien sea, o aunque digas por su llaga, no va a pasar nada. ¿A qué se estaba refiriendo Isaías cuando, inspirado por Dios, escribió este texto tremendo que remueve nuestras entrañas? Mira, lo vas a entender ahora mismo. Perdón. Te voy a dar otra tarea para que leas en casa. Hemos leído en Hebreos capítulo 9, versículos del 1 al 7. Pero si haces el favor, puedes leer en casa Hebreos 9, del 8 al 22. Apúntate por ahí. Hebreos 9, del 8 al 22. O mejor aún, Hebreos 9, ya está, punto. Resuelve todo el problema. ¿Qué vas a encontrar en estos últimos versículos? Vas a encontrar la diferencia entre el ritual y entre el sacrificio de Jesucristo. Y vas a entender Isaías de una forma tremenda. Vas a poder entender Isaías 53:5 y especialmente esa última frase, y por su llaga fuimos nosotros curados, sanados, con lo que realmente es. Hemos dicho que el sumo sacerdote entraba
y obtenía el perdón de pecados. Pero era el perdón de los pecados. Y ya está. El pueblo continuaba siendo de la misma forma. ¿Por qué? Porque al año que viene el sumo sacerdote necesitaba otra vez entrar en el lugar santísimo para obtener el perdón de pecados. Es decir, se obtenía el perdón, sí, pero las personas seguían siendo igual. No cambiaban, continuaban pecando. ¿Por qué? Porque al año que viene otra vez había que entrar. ¿Cuál es la diferencia? Que el sacrificio de Jesucristo en la cruz, cuando nosotros aceptamos el sacrificio de Jesucristo en la cruz, cuando permitimos voluntariamente que Jesucristo entre en nuestra vida y transforme nuestra vida, no solamente hay perdón de pecados, sino que tiene que haber una transformación interior. Tiene que haber una sanidad interior. Y ahí de eso nos habla Isaías. Y por su llaga fuimos nosotros sanados. Ahí está. Es muy diferente que una persona tenga un cáncer y el Señor o la ciencia se lo pare. Es muy diferente a que Jesús sane el cáncer y ya no haya nada de células muertas. Es muy diferente que te quiten el mal o te lo paren a que ya no haya mal. ¿Cuántas veces un médico se ha echado las manos en la cabeza y dice, pero si aquí había un cáncer, mira las placas y ahora no hay nada, ¿dónde está el cáncer? Es que ya no hay cáncer. Sí, vale, está bien, pero ya no hay. Eso es lo que hace el Señor. El perdón de pecados obtenidos por el sumo sacerdote se resumía solamente a los pecados temporales, a la parte externa, pero no cambiaba la parte interna. Jesucristo cambia la parte interna. Jesucristo transforma el carácter. Jesucristo transformó a Juan de ser el hijo del trueno a ser el discípulo del amor. Ese cambio se produjo. Ese cambio se tiene que dar, se tiene que producir. La santificación que el Espíritu Santo provee para nuestra vida es eso a lo que lleva. No te conformes a que se perdone el pecado tuyo. Busca una sanidad interior. Esto es lo que hace falta en tu vida y en la mía. ¿Entiendes? Esta es la cuestión. Hemos dicho de leer en casa Hebreos 9, versículos del 8 al 22. Pero voy a rescatar dos versículos, Hebreos 9, 13 y 14. Vamos ahora a leerlos. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, y el que sabe, y el que entienda de lo que dice, gloria a Dios, porque es un estudioso la palabra. Cuando dice, y las cenizas de la becerra, no sé si sabes lo que es esto, yo ahora no te lo voy a decir, pero se refiere a la vaca alazana que se sacaba una vez al año. No sé si sabes, bueno, pero estúdialo. Dice, rociadas a los inmundos, santifican, ¿para qué? Para la purificación de la carne. Es decir, para perdón de pecados externos. Sí, está bien, punto, nada más. Pero luego sigue, verso 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará, ¿qué? ¿Nuestra carne? Limpiará vuestras conciencias. A ver. Sí, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Cuál es la diferencia entre el sacrificio de Cristo y el sacrificio del becerro, del macho cabrío? Que el ritual solamente se obtenía el perdón de los pecados, pero el sacrificio de Jesucristo pone a disposición nuestra la transformación de todo nuestro ser, además del perdón de pecados. ¿Ves la cosa? ¿Entiendes la cosa? ¿Sí? Ajá, sí. Entonces, la pregunta que tendría que saltar es, ¿por qué entonces no se ha producido eso en mí? Bueno, entonces teníamos que plantear si de verdad hemos entregado toda nuestra vida a Jesucristo o solamente una parte de ella. Ahí cada cual se autoexamine. Amén.
Gloria a Dios, pero la realidad es esta. Entonces, después de explicado y espero entendido, vamos a volver a leer 1 de Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 6. Hemos explicado el ritual y hemos explicado el sacrificio de Jesucristo en la cruz, lo alcanzado y lo disponible para cada uno. Porque eso no está solamente a disposición del pastor o del siervo no, está a disposición de todo el mundo, de nosotros y de los que están fuera. Y la función nuestra es enseñar, darlo a conocer, mostrarlo a los que no lo saben. ¿Cuánta gente está haciendo las cosas pensando que hace bien, pero están sinceramente equivocados? Escucha, están sinceramente equivocados porque no saben, porque no entienden, porque no conocen. ¿Quién, decía el que estaba en el carro, no entiendo, quién me lo podrá explicar? Ay, gloria a Dios. ¿Quién estaba allí? Ahí estaba Felipe. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, Felipe, levántate de ahí y camina para abajo, venga. Y Felipe, estoy muy cansado, Señor, es domingo a la tarde, pero ¿dónde voy a ir? Felipe se puso en marcha y caminó y se acercó al carro. Y cuando aquel hombre eunuco etíope dijo, ¿quién me explicará? Dijo, yo, vamos a. Dice, y explicándole la palabra, desde aquella palabra hasta Cristo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que el eunuco etíope, en cuanto vio agua, dijo, ¿qué impide que yo pueda ser bautizado? Claro, es normal. Es normal. Amén. Así tiene que ser. ¿Por qué? Porque había disposición por ambas partes. Felipe obedeciendo a Dios, el eunuco deseando santidad para su vida. Claro que sí. Gloria al Señor. Cuando alguna de las dos partes falla, no hay solución, salvo por la misericordia de Dios. Amén. Bueno, dice, vamos a volver a leer 1 de Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 6, dice Juan, hijitos míos, estaba para ti y para mí, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Interesante, ¿verdad? Y Él es, ahora entendemos mejor, Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es ese lugar donde la presencia de Dios viene y se manifiesta y donde es posible la transformación de nuestra vida por completo. Él es la propiciación y no hay otra propiciación porque el artículo la es exclusivo. No hay otra propiciación, no hay otra forma, no hay otro modo. Dios no ha provisto otra forma. Solamente en Jesucristo hay salvación. Y Él dice es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Esto habla de una transformación interior que se refleja en el exterior. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Por qué? Porque hay una muestra exterior de lo que hay dentro. Hay un corito que lo he mencionado varias veces, a ver si un día lo cantamos, dice, hubo un nuevo traje en un nuevo ser. Tiene que darse las dos formas. ¿De qué sirve tener un odre nuevo si no hay vino nuevo? ¿De qué sirve? Para nada. Para nada. Si tú metes vino viejo en odre nuevo, se rasgará. Y si tú metes vino nuevo en odre viejo, también se rasgará. Lo nuevo tiene que estar con lo nuevo y lo viejo con lo viejo. Si tú quieres una nueva vida en Cristo, ofrécele a Jesucristo un nuevo cuerpo donde Él pueda transformarlo todo y llenarlo con su presencia.